En la noche de su 36 cumpleaños, el jefe de la mafia más temido en Savannah entró al restaurante más fino de la ciudad, buscando nada sino silencio y un trozo de bistec. Pero él no pudo conseguir una sola mesa hasta que una madre soltera con dificultades, escondiéndose de su pasado violento con su hija de 5 años, lo invitó a sentarse con ellas. Y lo que pasó después no solo cambió su vida, destrozó todo lo que él pensaba que sabía sobre poder, familia y redención. Si tú amas historias sobre hombres peligrosos encontrando sus corazones y mujeres rotas encontrando su fuerza, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Comparte esto con alguien que necesita escucharlo y suscríbete para que no te pierdas lo que viene después. ¿Listo para ver cómo un diablo aprende a amar? Anthony Caruso sacó la silla y se sentó, su movimiento lento, como si estuviera entrando a una negociación cuyas reglas él no había aprendido aún del todo. La mesa era mucho más pequeña que cualquier cosa a la que él estaba acostumbrado. Sin distancia segura, sin guardaespaldas apostado detrás de él, solo una mujer de cabello castaño con ojos verdes cansados y una niña de 5 años mirándolo como si ella acabara de descubrir un extraño animal nuevo en el zoológico. Él colocó sus manos en la mesa y se dio cuenta de que no sabía qué hacer con ellas. En reuniones con otros jefes, sus manos siempre conocían su lugar, apoyadas en la mesa para proyectar apertura, cruzadas sobre su pecho para señalar poder, o escondidas debajo de la superficie cuando él pudiera necesitar alcanzar un arma. Pero aquí, en medio de música suave y el cálido aroma a comida, sus manos eran solo manos, y eso lo inquietó más que cualquier confrontación que jamás hubiera tenido. «Eres realmente alto», la niña dijo primero, su voz clara y sin ninguna intención de bajar su volumen en absoluto. «¿Eres un gigante?» Anthony parpadeó. Él había enfrentado asesinos que no dudaron cuando jalaron un gatillo. Había mirado fijamente a hombres que lo querían muerto sin inmutarse. Sin embargo, la pregunta de esta niña de 5 años le costó un segundo completo para procesar. «No», él respondió, su voz más profunda de lo usual, porque él no estaba acostumbrado a hablar con niños. «Solo soy alto». «Chloe», la madre murmuró suavemente. Un destello de vergüenza cruzó su rostro junto con algo que parecía sospechosamente como risa suprimida. «No les preguntamos a extraños cosas así, pero tú dijiste que debería preguntar si quiero saber». Chloe replicó de inmediato, su lógica firme e imposible de discutir. «Y quiero saber, él es más alto que el guardia del supermercado. El guardia del supermercado mide 1,80 m. Lo sé porque ya le pregunté a él». Anthony miró a la mujer, Sarah, el nombre que ella había dado cuando lo invitó a sentarse. Ella estaba mirando a su hija con la expresión de alguien acostumbrada por mucho tiempo a ser puesta en situaciones incómodas por la honestidad sin filtro de un niño. «Lo siento», ella dijo a Anthony, su voz cansada pero no realmente apologética. «Ella hace muchas preguntas, mucho sobre todo». «Está bien», Anthony respondió, y él se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Nadie le había hecho preguntas tan simples en mucho tiempo. Las preguntas que él usualmente recibía eran sobre territorio, sobre dinero, sobre quién viviría y quién moriría. «¿Qué haces para trabajar?» Chloe siguió completamente imperturbable por la mirada de advertencia de su madre. «Te vistes bien. Mamá dice que la gente que se viste de bien usualmente tiene mucho dinero. ¿Tienes mucho dinero?» Chloe. Sarah levantó la voz un poco, sus mejillas enrojeciendo, y Anthony se dio cuenta de que habían pasado años desde que había visto a alguien ruborizarse de vergüenza frente a él en lugar de por miedo. «Estoy en negocios», él respondió, eligiendo la respuesta más segura que él pudo pensar. «¿Qué clase de negocio?» «¿Muchos tipos? ¿Cuántos tipos es muchos? ¿2 tipos? ¿10 tipos? ¿100 tipos?» Sarah levantó una mano para cubrir su rostro, claramente contando hasta 10 en su cabeza. Anthony, contra cada instinto de supervivencia que él poseía, sintió la comisura de su boca temblar. No del todo una sonrisa. Él no podía recordar cómo hacer eso ya, pero algo cercano a ello. «Alrededor de 30 tipos», él dijo, no del todo seguro de por qué estaba respondiendo, en lugar de guardar silencio como él normalmente haría. «30 es mucho».
Chloe asintió solemnemente como si acabara de recibir información vital y la estuviera archivando en su memoria. Mi mamá solo hace 2 cosas. Ella está muy cansada. Si tú haces 30 cosas, ¿estás cansado tú también? Anthony miró a los ojos claros de la niña, luego a la madre que parecía estar tratando de hundirse en su silla. Él pensó en los últimos 18 años sobre noches sin dormir, sobre sangre en sus manos, sobre decisiones que no podían ser retiradas, sobre la vasta mansión vacía a la que él regresaba cada noche. Sí, él dijo, su voz más baja, más honesta. Estoy muy cansado. Chloe ladeó su cabeza, estudiándolo con una expresión más vieja que sus años. Entonces deberías dormir más, ella aconsejó seriamente. Mi mamá dice que cuando estoy cansada tengo que dormir. ¿No duermes tú? Sarah levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Anthony por un breve momento, y en ellos él vio una extraña y silenciosa comprensión, como si ella supiera lo que significaba estar agotada hasta los huesos, como si ella entendiera que había tipos de agotamiento que el sueño no podía curar. El camarero apareció con menús, rompiendo el momento, y Anthony nunca había estado tan agradecido por un camarero en su vida. El camarero se paró al lado de la mesa con una pequeña libreta y una sonrisa practicada, preguntando si estaban listos para ordenar. Sarah miró el menú, y Anthony notó que ella leía los precios antes de leer los nombres de los platos, sus ojos deslizándose rápidamente a lo largo de la columna derecha antes de volver a la izquierda. Era el hábito de alguien acostumbrado a contar cada dólar, y Anthony lo reconoció porque él mismo había vivido así. Años atrás, cuando su padre todavía estaba vivo y el nombre Caruso aún no se había convertido en algo que hacía temblar a la gente, ella pidió la ensalada más barata del menú para ella. Pero cuando Chloe señaló los espaguetis con salsa de tomate, ella asintió inmediatamente sin mirar el precio. Anthony pidió el bistec que había querido desde el principio, y cuando el camarero preguntó por las bebidas, él dijo, agua. Sarah levantó una ceja hacia él. Es tu cumpleaños, ¿y solo estás bebiendo agua? Ella preguntó, su tono ligeramente burlón de una manera que él no había esperado de alguien que acababa de conocer. Conduje hasta aquí, Anthony respondió. Sensato, pero aún triste, Sarah dijo. Y Chloe asintió en acuerdo como si ella entendiera completamente la conversación entre adultos. Mamá dice que beber agua en tu cumpleaños también es triste, Chloe añadió. Pero mamá siempre bebe agua, Sarah explicó suavemente, un destello cruzando sus ojos que Anthony no pudo leer del todo. Y porque el agua es más barata que las otras cosas, Chloe se encogió de hombros. Aceptando esa respuesta, y volvió a la caja de lápices de colores que el restaurante había colocado en la mesa para niños, dejando a los 2 adultos en un silencio que no era del todo cómodo, pero tampoco tenso. Anthony se dio cuenta de que no sabía qué decir. En su mundo, cada conversación tenía un propósito, ya sea para negociar, para amenazar o para extraer información. Pero aquí con esta mujer, él no tenía propósito alguno. Y eso lo hizo sentir como si estuviera parado en un lugar sin mapa. ¿Acabas de mudarte a Savannah?, él preguntó, eligiendo una pregunta neutral. Sarah asintió. Hace 6 meses de Atlanta. ¿Parte de trabajo? Ella hizo una pausa como sopesando cuánto revelar. Necesitaba un cambio de escenario. Un nuevo comienzo. Anthony entendió los nuevos comienzos. Y él también entendió que la gente no dejaba todo atrás para mudarse a una nueva ciudad sin una razón lo suficientemente grande como para empujarlos. Pero él no presionó. Él sabía el valor de la privacidad. ¿Qué haces aquí?, él preguntó en su lugar. Sarah soltó una risa suave con un borde amargo en las comisuras. Lo que sea que pueda. Durante el día trabajo como cajera en la tienda de comestibles de Morrison en Bull Street, 3 turnos a la semana, de jueves a domingo por la noche, atiendo mesas en Riley's Bar, al otro lado del río. Ella lo dijo de la manera en que alguien leía una lista de compras sin queja o súplica de simpatía. Solo los hechos simples de su vida. Anthony había conocido a mucha gente rica que se quejaba de inconvenientes triviales. Pero esta mujer tenía 2 trabajos para criar a su hija y hablaba de ello tan casualmente como si estuviera hablando del tiempo. Entonces,
¿Quién cuida a Chloe cuando estás trabajando? Él preguntó. La señora Thompson en el apartamento de al lado. Ella tiene 72 años y ve televisión todo el día, pero ella ama a Chloe y no cobra mucho. Chloe dejó de colorear y levantó la vista. La señora Thompson me deja ver la película sobre gente cantando en las montañas. Ella dijo. Hay mucha gente cantando. Usan cortinas. La novicia rebelde, sonrisas y lágrimas. Sarah tradujo, sus labios curvándose levemente. Chloe ha visto esa ya unas 20 veces. El camarero trajo las bebidas. Y mientras él pasaba detrás de Sarah para dejar el vaso de agua, su cuerpo se puso rígido por un breve instante. Sus hombros se levantaron, su mano se apretó en el borde de la mesa, y sus ojos se volvieron hacia atrás antes de que su mente pudiera asimilar el hecho de que era solo el camarero. La reacción duró menos de un segundo. Y si Anthony no hubiera pasado toda su vida observando a otros para sobrevivir, él no lo habría notado. Pero sí lo hizo. Él notó la forma en que ella siempre elegía un asiento que daba a la puerta. Él notó cómo ella miraba hacia arriba cada vez que alguien entraba al restaurante. Él notó cómo su agarre en la mano de su hija se apretaba un poco cuando un hombre alto pasaba por su mesa. Sarah Mitchell se estaba escondiendo de alguien. Anthony no sabía de quién, pero él conocía el miedo cuando lo veía. Él había causado ese miedo en muchas personas a lo largo de su vida, y él sabía cómo dejaba su marca, cómo tallaba reflejos en el cuerpo de una persona que no podían controlar. La comida llegó, y Anthony observó a Sarah cortar su ensalada en pequeños trozos con un ritmo mecánico, mientras sus ojos continuaban recorriendo el restaurante a intervalos constantes. Chloe, completamente ajena, enroscó espagueti alrededor de su tenedor y le contó a Anthony sobre el unicornio que ella quería tener si los unicornios fueran reales y si tuvieran una casa más grande y si mamá no fuera alérgica al pelo. Aunque Chloe no estaba del todo segura de si los unicornios siquiera tenían pelo. Anthony escuchó, o al menos fingió hacerlo mientras su mente trabajaba. Él no sabía por qué le importaba. Esta mujer no significaba nada para él. Esta niña no significaba nada para él. Él podría terminar su comida, agradecerles por dejarlo sentarse con ellas y marcharse sin mirar atrás jamás. Eso era lo que él debería hacer. Eso era lo más seguro que se podía hacer. Pero cuando Sarah se rió de algo que Chloe dijo, una risa real que iluminó su rostro agotado, Anthony se dio cuenta de que él no quería que esta cena terminara, y eso más que cualquier otra cosa esa noche lo asustó. La cena terminó como las cenas usualmente lo hacían, con platos vacíos y la conversación diluyéndose en silencios. Chloe se había quedado dormida en el hombro de su madre 15 minutos antes, su pequeña mano aún agarrando un lápiz de color morado que ella había usado para dibujar un unicornio en el mantel de papel del restaurante. Anthony observó a la niña dormida y sintió algo extraño moverse en su pecho. Una sensación para la que no tenía nombre porque no la había sentido en mucho tiempo. Cuando llegó la cuenta, él la alcanzó antes de que Sarah pudiera reaccionar. «Déjame», él dijo, su tono no del todo una oferta y casi una orden. Sarah negó con la cabeza inmediatamente. «No, pagamos nuestra parte». Ella lo dijo con una firmeza que Anthony reconoció de inmediato. La firmeza de alguien que había tomado demasiado de otras personas en el pasado y había aprendido que nada era gratis. «Está bien», él dijo, y él notó que sus hombros se relajaron un poco cuando él no discutió. Dividieron la cuenta y Anthony observó a Sarah contar cuidadosamente cada billete de una cartera gastada en las esquinas. Ella dejó una propina que fue educada y precisa, ni un centavo más, y él sabía que era porque ella no tenía un céntimo de sobra. Cuando ella no estaba mirando, él dejó 3 veces la cantidad usual, doblando el efectivo y deslizándolo debajo de un plato. Salieron y la noche de Savannah los recibió con un frío húmedo que venía del río. Sarah cargó a Chloe en sus brazos, el pequeño cuerpo de la niña acurrucado contra ella como un gatito. Anthony caminó junto a ellas hacia el estacionamiento, sin saber por qué él todavía estaba allí, sin saber por qué él simplemente no se despidió y condujo su Maserati de regreso a la mansión vacía, esperándolo. «Gracias», Sarah dijo cuando llegaron a su auto,
Un Honda Civic más viejo con una abolladura en la puerta derecha y pintura plateada descascarándose en varios lugares. Por no hacer esta noche más extraña de lo que ya era, Anthony asintió. Gracias por dejarme sentarme contigo. Sarah abrió la puerta trasera y acomodó a Chloe en el asiento infantil con un movimiento tan practicado que estaba claro que ella había hecho esto miles de veces antes. Ella cerró la puerta suavemente para no despertar a su hija. Luego caminó hacia el lado del conductor. Anthony sabía que él debería irse. Él se quedó donde estaba. Sarah giró la llave. El motor tosió una vez, dos veces, luego se quedó en silencio. Ella intentó de nuevo el mismo resultado, una tercera vez, una cuarta. Y Anthony pudo ver sus hombros tensarse, pudo ver la forma en que sus manos apretaban el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella no maldijo, no golpeó su palma contra el salpicadero, no lloró. Ella solo se sentó allí en silencio, la cabeza ligeramente inclinada como si esto fuera solo una cosa más en una larga lista de cosas que habían salido mal en su vida. Y ella ya no tenía la energía para reaccionar. Anthony golpeó suavemente su ventanilla. Sarah levantó la vista, y en ese momento, él vio todo lo que ella estaba tratando de esconder. El agotamiento, la frustración, el vago miedo de tener que caminar a casa por la noche con una niña de 5 años. Ella abrió la puerta. La batería, ella dijo rotundamente. Sabía que estaba a punto de morir. Solo esperaba que durara una semana más. Anthony no dijo que llamarían a un mecánico porque eran casi las 11 de la noche y ningún mecánico vendría. Él no dijo que la llevaría a casa porque él sabía que ella se negaría. En cambio, él dijo, mi coche está allí. Voy hacia el oeste. ¿Hacia dónde vas tú? Era una mentira. Él no sabía en qué dirección ella vivía. Y cualquiera que ella nombrara, él habría dicho que iba por ese camino también. Sarah lo miró y él pudo ver la batalla desarrollándose en su mente. El orgullo le dijo que se negara, que llamara un taxi, que lo manejara ella misma como siempre lo había hecho, pero Chloe estaba dormida en el asiento trasero y la noche estaba fría y un taxi costaría dinero que ella no tenía. No necesito, ella empezó. Sé que no necesitas. Anthony interrumpió, su voz libre de la lástima que él percibía que ella odiaba. Pero la niña está dormida y hace frío. Puedes odiarme después. Sarah miró al asiento trasero donde Chloe dormía plácidamente, ajena al mundo y sus problemas. Cuando ella miró de nuevo a Anthony, la resistencia en sus ojos se había desvanecido. Oakwood Apartments, ella dijo, su voz baja, como si ella estuviera avergonzada de decir la dirección en voz alta en Water Street. Anthony conocía la zona. Era una de las partes más rudas de la ciudad, un lugar que incluso sus propios hombres evitaban de noche a menos que tuvieran que ir allí. Él no reveló nada en su expresión. Lo conozco, él dijo, y se dirigió a su coche. El Maserati negro de Anthony estaba estacionado a unas pocas plazas de distancia, brillando bajo las luces de la calle como un depredador descansando. Mientras él abría la puerta, él escuchó el pequeño suspiro somnoliento de Chloe mientras Sarah la levantaba del viejo Honda. Él esperó mientras Sarah la acomodaba en el asiento trasero del Maserati, la observó torpemente con el cinturón de seguridad por unos segundos antes de averiguar cómo funcionaba el mecanismo desconocido. ¡Wow! Chloe murmuró en su medio sueño, sus ojos aleteando abiertos cuando ella tocó el suave cuero. Este coche es tan cómodo. Mamá, vuelve a dormir, cariño. Sarah susurró, presionando un beso en la frente de su hija. Chloe se durmió de nuevo de inmediato y Sarah cerró la puerta cuidadosamente antes de deslizarse en el asiento delantero. El viaje transcurrió en casi silencio. Anthony guió el coche por las calles familiares de Savannah, desde el cálido resplandor del distrito de restaurantes, pasando por los bloques del centro con sus escaparates cerrados, luego gradualmente hacia carreteras más estrechas y oscuras, donde las luces de la calle eran escasas, y muchas bombillas se habían fundido y nunca habían sido reemplazadas. Cuando llegaron a los apartamentos Oakwood, Anthony tuvo que esforzarse para no mostrar su reacción en su rostro. El edificio parecía como si se hubiera rendido hace décadas, con paredes de hormigón manchadas por la humedad, escaleras exteriores oxidadas
y un estacionamiento plagado de baches donde viejos coches maltratados se amontonaban. Un grupo de jóvenes se demoraba cerca de la esquina, observando el Maserati con expresiones que mezclaban curiosidad y hostilidad. Esto es, Sarah dijo, su tono bordeado de algo desafiante, como si ella estuviera esperando que él comentara. Anthony no comentó. Él miró el edificio, luego a la mujer a su lado, y en algún lugar de su mente. Una decisión ya había sido tomada que él no entendía completamente. Sarah abrió la puerta del coche y salió, el frío de la noche de Savannah, aferrándose a su piel de inmediato. Ella abrió la puerta trasera para levantar a Chloe, y la niña automáticamente rodeó su cuello con sus brazos sin despertarse, un reflejo moldeado por innumerables noches como esta. Anthony salió también, y ella escuchó sus pasos sobre el asfalto agrietado del estacionamiento. Ella se dio la vuelta, con la intención de decir gracias y adiós, con la intención de terminar esta extraña noche y regresar a su vida normal, si su vida podía siquiera llamarse normal. Pero Anthony estaba parado allí más cerca de lo que ella había esperado. Y en la luz débil de la única farola que funcionaba, su rostro parecía tallado en piedra y sombra. Gracias, ella dijo, su voz más pequeña de lo que ella pretendía que fuera. Por todo, no tenías que hacer esto. Anthony no respondió de inmediato. Él deslizó una mano en el bolsillo de su traje y por un breve instante, los instintos de supervivencia de Sarah la hicieron retroceder medio paso, su cuerpo protegiendo a Chloe automáticamente. Pero cuando su mano emergió, solo sostenía una pequeña tarjeta negra. Él la extendió hacia ella sin hablar. Sarah miró hacia abajo. La tarjeta era extrañamente simple. Nada más que una cadena de 10 dígitos impresos en tinta plateada sobre negro intenso. Sin nombre, sin título, sin dirección, sin ninguna otra información en absoluto. Si necesitas algo, él dijo, su voz baja y uniforme, como si estuviera comentando sobre el clima, en lugar de darle su número a una mujer que había conocido solo horas antes. Sarah se quedó mirando la tarjeta y luego a él. Ella no entendió. Ella no entendió por qué a un hombre que conducía un Maserati y vestía trajes a medida le importaría si una madre soltera en un complejo en ruinas necesitaba algo. Ella no entendió por qué él no había pedido su número en lugar de ofrecer el suyo, como si él le estuviera entregando el control en lugar de tomarlo. Ella no entendió por qué él la estaba mirando de esa manera. No con lástima o con el hambre que ella estaba acostumbrada a ver en los hombres, sino con algo cercano al respeto. ¿Por qué?, ella preguntó. Las palabras se le escaparon antes de que ella pudiera detenerse. Anthony guardó silencio por un largo momento, lo suficiente como para que ella pensara que él no respondería en absoluto. Y luego él dijo, su voz llevando algo que ella no pudo descifrar del todo. Porque tú no sabes quién soy. Sarah no entendió lo que eso significaba. Ella quería preguntar más. Quería saber quién era este hombre misterioso y por qué él estaba actuando como si ella le importara. Pero Chloe se movió en sus brazos y el momento pasó. Ella miró la tarjeta de nuevo. Cada aclaración de garganta, instinto de supervivencia que la había mantenido viva todos estos años, le dijo que no la tomara, que no aceptara nada de hombres extraños, que no creara una amenaza de conexión con alguien que no conocía, que no se dejara de ver nada a nadie más que otra parte de ella. La parte que estaba cansada de enfrentar todo sola. La parte que había olvidado lo que se sentía tener a alguien ofreciendo ayuda sin pedir nada a cambio. Esa parte extendió la mano y tomó la tarjeta. Ella la deslizó en el bolsillo de su abrigo sin mirarla de nuevo. Como si ella no mirara, no existiría realmente. Buenas noches, ella dijo, y se volvió hacia la escalera oxidada que conducía a su apartamento. Ella no miró hacia atrás. Ella no necesitaba mirar hacia atrás para saber que él todavía estaba parado allí, mirando hasta que ella abrió su puerta y desapareció dentro. Solo después de que ella hubo acostado a Chloe en la cama y cerrado los 3 cerrojos de la puerta, sacó la tarjeta y la estudió durante mucho tiempo con el tenue resplandor de la lámpara de noche de su hija. 10 dígitos y nada más. Y ella no sabía por qué no la había tirado. Ella solo sabía que no lo había hecho.
Una semana pasó y Anthony Caruso se encontró haciendo algo que él no había hecho en años. Él estaba esperando. Su teléfono yacía sobre el escritorio de roble en su oficina privada en la finca Caruso, y él se dio cuenta de que lo había mirado mucho más a menudo de lo necesario. Ella no llamó, ningún mensaje, ni una sola señal de que ella recordara esa noche o la tarjeta que él le había dado. Anthony no estaba sorprendido. Él no había esperado que ella llamara. Y sin embargo, él no podía explicar por qué la ausencia de ello lo inquietaba tan profundamente. Él había intentado no pensar en ella, en sus cansados ojos verdes, en la forma en que ella se encogía cuando alguien caminaba detrás de ella, en el apartamento en ruinas donde ella estaba criando a su hija sola. Él había intentado concentrarse en el trabajo, en números y tratos, y los problemas que necesitaban resolverse en su imperio. Pero cada vez que él cerraba sus ojos, él veía la sonrisa de Chloe cuando ella preguntó si él era un gigante, y eso lo enfurecía consigo mismo. En el séptimo día, Anthony llamó a Frank Duca a su oficina. Frank había sido su mano derecha por 15 años. Un hombre de 45 años con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse ya por nada. Frank entró, cerró la puerta detrás de él y esperó. Él no preguntó qué quería Anthony porque él sabía que el jefe hablaría cuando el jefe estuviera listo. Necesito que investigues a alguien, Anthony dijo, su tono tranquilo como si esto no fuera más que una solicitud de negocios rutinaria. Sarah Mitchell vive en los apartamentos Oakwood en Water Street. Tiene una hija de unos 5 años llamada Chloe. Frank no preguntó por qué. Él simplemente asintió y dijo, ¿qué necesitas saber? Todo. Anthony hizo una pausa por un segundo, luego añadió y en voz baja, no quiero que ella sepa. Frank estudió a su jefe por un largo momento, lo suficiente para que Anthony supiera que el hombre se estaba preguntando, y lo suficientemente sabio como para no preguntar. Entendido, Frank dijo, y se fue. 3 días después, Frank regresó con una carpeta delgada. Él la puso en el escritorio de Anthony y tomó la silla frente a él, su rostro inexpresivo, pero la tensión visible en la forma en que se comportaba. Anthony abrió la carpeta y comenzó a leer. Sarah Mitchell, 27 años, nacida en Columbus, Georgia. Madre murió de cáncer cuando ella tenía 12. Padre se fue cuando ella tenía 15. Criada por su abuela hasta que la mujer falleció cuando Sarah tenía 19. Se casó con Ryan Mitchell a los 20 años en Atlanta. Chloe Mitchell, nacida un año después, y luego todo comenzó a desmoronarse. Anthony siguió leyendo y con cada línea su mandíbula se tensó. Informe del Hospital Grady Memorial en Atlanta hace 3 años. Costillas fracturadas, trauma facial. Paciente afirmó que se cayó por las escaleras. Segundo informe hace 2 años. Laceración del cuero cabelludo, moretones en brazos y cuello. Paciente afirmó un accidente doméstico. Tercer informe hace 18 meses. Muñeca rota, corte en el labio superior. Paciente afirmó que se resbaló en el baño. Anthony había visto todo tipo de violencia en su vida. Él había ordenado cosas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Pero esta era una clase diferente de violencia. La clase que sucedía dentro de las 4 paredes de un hogar, donde se suponía que la gente le estaba segura. La clase sobre la que las víctimas mentían porque estaban demasiado asustadas o demasiado avergonzadas para decir la verdad. Él siguió leyendo. Orden de protección de emergencia presentada hace 14 meses en el Tribunal del Condado de Fulton en Atlanta. Demandante Sarah Mitchell. Demandado Ryan Mitchell. Motivos abuso doméstico prolongado. Amenazas de matar a la esposa e hija. Posesión ilegal de armas. Orden concedida. Ryan Mitchell prohibido acercarse a Sarah y Chloe Mitchell dentro de los 300 metros. La siguiente página era el archivo de Ryan Mitchell, y Anthony lo leyó con los ojos de un hombre que había evaluado cientos de enemigos en su vida. 32 años, condena previa por violencia doméstica, liberado después de 9 meses debido a hacinamiento en prisión, delito relacionado con drogas, sentencia suspendida, actualmente buscado por violar la orden de restricción. Último avistamiento en Mon, a unas 2 horas y media de Savannah, hace 4 meses. La fotografía adjunta mostraba a un hombre con ojos hundidos, pómulos afilados
y la mirada vacía de alguien cuyas entrañas habían sido devoradas por las drogas. Anthony estudió la imagen durante mucho tiempo, memorizando cada línea del rostro del hombre. ¿Algo más?, él preguntó, su voz espantosamente uniforme. Frank asintió lentamente. Ella se mudó a Savannah hace 6 meses con una nueva dirección. No registró reenvío de correo del antiguo lugar. Sin redes sociales, nuevo teléfono con un nuevo número. Ella intentó desaparecer. Anthony cerró la carpeta. Ella se está escondiendo, él dijo. No como una pregunta, sino como una afirmación. Ella se está escondiendo de él. Frank asintió. Y él la está buscando. Hombres como él siempre lo hacen. La habitación se sumió en el silencio. Anthony miró por la ventana donde el sol de la tarde de Savannah se extendía por los céspedes perfectamente recortados de su finca. Él pensó en Sarah, en la forma en que ella se posicionaba frente a la puerta, en cómo se sobresaltaba con los pasos detrás de ella, en cómo ella vivía en ese complejo desmoronado y trabajaba en 2 empleos para criar a su hija sin quejarse. Ella había cruzado las fronteras estatales para proteger a su hija. Ella había dejado todo atrás para empezar de cero. Y ella todavía tenía miedo todos los días porque ella sabía que él todavía estaba ahí fuera en algún lugar, buscándola. Quiero saber si Ryan Mitchell se acerca a Savannah. Anthony dijo, su voz fría como el acero. Pon gente en ello y quiero a alguien vigilando la zona de los apartamentos Oakwood. En silencio. No la dejes saber. Frank se puso de pie, luego hizo una pausa en la puerta. Jefe, él dijo cuidadosamente, he trabajado para ti 15 años. Nunca pregunté por qué hacías algo, pero esta vez necesito saber. ¿Quién es ella para ti? Anthony no se dio la vuelta. Él permaneció allí, mirando por la ventana el mundo que él había gobernado a través del miedo y la violencia durante casi 20 años. No lo sé, él respondió honestamente. Todavía no lo sé. La puerta se cerró detrás de Frank y Anthony se quedó donde estaba. El archivo de Sarah Mitchell yacía en su escritorio y en su pecho una decisión ya había tomado forma que él aún no podía explicarse a sí mismo. 2 semanas después de la noche de su cumpleaños, el teléfono de Anthony vibró a las 9:00 de la noche mientras él estaba sentado solo en su estudio, fingiendo leer informes financieros que él no estaba realmente absorbiendo. Un número desconocido brilló en la pantalla. Sin embargo, él supo al instante quién era antes de siquiera levantar el teléfono. Él supo por qué él había estado esperando esta llamada, incluso si él nunca admitiría eso a nadie, ni siquiera a sí mismo. Hola, él dijo con calma. El otro extremo permaneció en silencio por un momento. Luego la voz de Sarah se escuchó, suave y ligeramente inestable, como si ella hubiera tenido que escalar un muro de vacilación antes de marcar su número. Es Sarah, ella dijo, del restaurante. No sé si recuerdas. Sí recuerdo, Anthony respondió, y él escuchó la tranquila liberación de su aliento a través de la línea. Ella permaneció en silencio de nuevo por varios segundos, y él no interrumpió. Él sabía que ella necesitaba tiempo para decir lo que ella tenía que decir. Lo siento por llamar, Sarah finalmente dijo, sus palabras acelerándose como si ella tuviera miedo de que perdería el valor si ella no se apresuraba. No debía haber llamado. Sé que solo estaba siendo amable cuando me diste tu número. Yo solo no sé a quién más llamar. Y mi coche, el mecánico dice que necesita tanto una batería nueva como un motor de arranque. Casi $2,000 en total. Y no lo tengo. Todavía no. Lo tendré, pero tengo que esperar hasta finales del próximo mes cuando me paguen. Pero necesito el coche para ir al trabajo. Y si no llego al trabajo, no tengo dinero para arreglar el coche. Y ella se detuvo, respirando con dificultad. Lo siento. No llamé para pedir dinero. No sé por qué llamé. Voy a colgar. No cuelgues, Anthony dijo, y él pudo escucharla congelarse al otro extremo. ¿Dónde estás? En casa. Chloe está dormida. Anthony miró el reloj. ¿Dónde está tu coche? Todavía en el estacionamiento del restaurante. No lo remolcaron porque les rogué, pero dijeron que si no se mueve este fin de semana, llamarán a una compañía de remolque. Anthony asintió aunque ella no podía verlo. Conozco a un tipo, él dijo. Marcus, él tiene un taller de reparación en Liberty Street. Él me debe algunos favores.
Lo llamaré y él arreglará tu coche. Tú pagas cuando puedas, sin intereses, sin fecha límite. Sarah permaneció en silencio por tanto tiempo. Anthony pensó que ella había colgado. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella preguntó al fin, su voz con un borde de la clase de sospecha que él entendía muy bien. ¿Qué quieres de mí? Anthony consideró la pregunta. Él pensó en el archivo en el cajón de su escritorio, en los informes del hospital, en Ryan Mitchell, en algún lugar por ahí. Él pensó en un hombre que le había roto las costillas, la había golpeado hasta que ella cruzó las fronteras estatales, y cómo ella todavía asumía que cada hombre quería algo de ella. No quiero nada, él dijo. Solo conozco a un buen mecánico. No me debes nada, le debes a él por las reparaciones cuando puedas pagar. Eso es todo. Él le dio la dirección de Marcus y le dijo que fuera allí por la mañana. El coche sería remolcado durante la noche. Ella no preguntó cómo él podía arreglar todo tan rápidamente a las 9:00 de la noche. Y él no explicó. Gracias, ella dijo antes de colgar. Las palabras saliendo de ella como si dolieran. Anthony sabía lo difícil que era para ella decir gracias, y eso lo hizo respetarla más. 3 días después, él recibió un mensaje de texto de ella. El coche arreglado. Marcus no tomó dinero por adelantado. No sé cómo agradecerte. Anthony miró el mensaje por mucho tiempo antes de responder. No hay necesidad de agradecerme. ¿Cómo está Chloe? La respuesta llegó 5 minutos después. Chloe está bien. Ella preguntó por el hombre gigante. Anthony se encontró sonriendo. Una pequeña sonrisa. Él no pudo parar. Dile que no soy un gigante, solo alto. Ella no me cree. Ella dice que tú conduces el coche de un gigante rico. Y así, los mensajes comenzaron. No todos los días, no a menudo, pero lo suficiente para que Anthony se diera cuenta de que él había empezado a revisar su teléfono cada mañana y cada noche. Sarah le contaba pequeñas cosas sobre Chloe rogando por un gato, sobre clientes groseros en el supermercado, sobre cómo ella estaba tratando de aprender a cocinar algo nuevo y quemó la olla 2 noches seguidas. Anthony no habló de su propia vida. Él no podía, pero él preguntó sobre ella, sobre Chloe, sobre los detalles ordinarios que él había olvidado incluso que existían. Luego, un día ella envió un mensaje de texto para preguntar si él quería almorzar como una forma de agradecerle por ayudarla. Él sabía que él debería negarse. Él sabía que cada vez que él la veía, él la estaba acercando a ella y a Chloe a su mundo, un mundo que ellas no tenían por qué tocar. Pero él escribió OK antes de que su cerebro pudiera detener sus dedos. Ellos se encontraron en un pequeño restaurante cerca del supermercado donde ella trabajaba, un lugar modesto con mesas de formica y menús impresos pegados a la pared. Chloe corrió y le rodeó la pierna con sus brazos en el segundo en que ella lo vio entrar. Y Anthony se quedó allí parado, sin saber qué hacer con los 2 pequeños brazos aferrándose a él. Hombre gigante. Chloe lo miró con una sonrisa radiante. Te extrañé. Anthony miró a la niña, luego a Sarah de pie junto a la mesa, la preocupación parpadeando en sus ojos como si ella no estuviera segura de cómo él reaccionaría. Y en ese momento, Anthony Caruso, el jefe de la mafia de Savannah, el hombre que había hecho temblar a toda una ciudad, se dio cuenta de que él había entrado en algo de lo que él no sabía cómo salir. Un mes pasó más rápido de lo que Anthony había esperado. Los almuerzos se volvieron rutina, 2 o 3 veces por semana. Siempre en lugares simples, Sarah elegía porque ella no se sentía cómoda con él pagando comidas caras. Ellos se encontraron en la tienda de sándwiches cerca del supermercado, en la pequeña heladería que Chloe adoraba, en el parque Forsyth las tardes de fin de semana, cuando Chloe corría por la hierba y los 2 adultos se sentaban en un banco de piedra mirándola. Anthony no podía recordar la última vez que él se había sentado en un banco del parque. Quizás cuando él era un niño y su padre todavía estaba vivo antes de que el mundo se hubiera convertido en reuniones a puertas cerradas y decisiones que él no podía deshacer. Chloe comenzó a llamarlo Tony en lugar de hombre gigante, y ella ya no lo miraba como una criatura extraña, sino como una parte fija de su pequeña vida. Ella le contó sobre el jardín de infancia, sobre una niña llamada Lily que había perdido su diente frontal, sobre el gato callejero que ella estaba tratando de domesticar, dejando sobras en la escalera. Anthony escuchó todo,
Y él se sorprendió al darse cuenta de que él realmente se preocupaba por las historias triviales de una niña de 5 años. Sarah era más cautelosa. Ella no decía mucho sobre sí misma, al menos no las cosas importantes. Pero Anthony era paciente. Él había pasado toda su vida leyendo a la gente, buscando sus debilidades y secretos. Sin embargo, con ella él no se apresuraba. Él esperó, y poco a poco, ella comenzó a abrirse. La primera vez fue una tarde en el parque cuando Chloe estaba en los columpios a varias docenas de metros de distancia y no podía escuchar la conversación de los adultos. Sarah llevaba mangas largas, a pesar de que el clima era cálido. Y cuando ella buscó su botella de agua, su puño se deslizó, revelando una larga cicatriz blanca a lo largo de su muñeca. Ella tiró de la manga hacia atrás de inmediato, pero ella sabía que él lo había visto. No es lo que piensas, ella dijo rápidamente, su tono defensivo de una manera que él había llegado a reconocer. Yo no me hice eso a mí misma. Anthony no dijo nada. Él esperó. Sarah miró a Chloe riendo en el columpio, y cuando ella habló de nuevo, su voz era tan baja que él tuvo que inclinarse más cerca para oír. Mi ex marido, ella se detuvo, tragando. Él usó un cuchillo una vez cuando yo intenté huir. Él dijo que si yo huía, él le haría lo mismo a Chloe. Anthony sintió su cuerpo ponerse rígido. Su mano se apretó en un puño sobre su muslo, y él forzó su rostro a permanecer inmóvil para ocultar la rabia que hervía dentro de él. Él había leído el archivo. Él había sabido de las visitas al hospital, de la orden de restricción, de todo ello. Pero escucharla decirlo, escuchar el temblor en su voz era algo completamente diferente. ¿Cuál es su nombre?, él preguntó, su voz espantosamente tranquila. Sarah lo miró y algo parpadeó en sus ojos, sorprendida de que él no reaccionara con lástima o repulsión o cualquiera de las cosas que ella estaba acostumbrada a ver. Ryan, ella dijo, Ryan Mitchell. Él no preguntó por más. Él no le dijo que entrara en detalles. Él solo asintió y dijo, estás a salvo ahora. Él no sabe que estás aquí. Sarah se rió, un sonido amargo. No lo conoces. Él me encontrará. Siempre lo hace. Huí 2 veces antes de venir aquí. Ambas veces él me encontró. Esta vez fui más cuidadosa, pero sé que es solo cuestión de tiempo. En las semanas que siguieron, Sarah contó el resto de la historia en fragmentos, como si estuviera descargando el peso pieza por pieza, porque ella tenía miedo de que si ella lo soltaba todo a la vez, la aplastaría. Ella le contó sobre la noche en que él estaba borracho y la empujó por las escaleras cuando ella tenía 7 meses de embarazo de Chloe. Ella le contó sobre la vez que él la encerró en un armario por 2 días porque ella habló con un cajero masculino en el supermercado. Ella le contó sobre la cicatriz en su espalda, que ella nunca le mostraría la marca de la vez que él apagó un cigarrillo en su piel. Y Anthony escuchó cada palabra. Él no interrumpió, no juzgó, no ofreció consejos vacíos. Él simplemente se sentó allí y escuchó. Y cada historia que ella contó fue otro leño arrojado al fuego que ardía en su pecho. Una noche después de dejar a Sarah y Chloe, Anthony llamó a Frank. Dobla la vigilancia alrededor de Oakwood, él dijo, su voz sin dejar lugar a discusión 24/7. Y quiero actualizaciones diarias sobre cualquiera que se acerque a su apartamento. Entendido, Frank respondió. ¿Algo más? Anthony pensó en Ryan Mitchell, en el rostro del hombre en la fotografía en lo que él le había hecho a la mujer en la que Anthony no podía dejar de pensar. Si Ryan Mitchell aparece a menos de 100 millas de Savannah, él dijo, quiero saber antes de que él siquiera salga de su coche. Frank guardó silencio por un momento. ¿Y cuando sepas, entonces qué? Anthony no respondió. Él no necesitaba hacerlo. Frank había trabajado para él el tiempo suficiente para saber la respuesta sin escucharla pronunciada en voz alta. Sucedió un sábado por la tarde, 2 meses después de la cena de cumpleaños en Gregory's. Chloe había olvidado su oso de peluche favorito en el coche de Anthony después de un viaje al parque y ella lloró toda la noche porque ella no podía dormir sin él. Sarah envió un mensaje de texto a Anthony y él le dijo que viniera a recogerlo porque él estaba ocupado en casa y no podía salir. Él envió la dirección sin pensar. O quizás alguna parte de él quería que ella viera.
Quería que ella supiera antes de que las cosas fueran demasiado lejos, incluso si él no se lo admitiría a sí mismo. Sarah condujo el Honda Civic reparado por las calles de Savannah. Desde el barrio en ruinas de Oakwood, donde ella vivía, hasta Arsley Park, donde señoriales viejas mansiones se asentaban detrás de verjas de hierro y céspedes verdes perfectamente recortados. Cuando ella se detuvo frente a la dirección que Anthony había enviado, ella pensó que ella debía haber cometido un error. La mansión ante ella era una masiva estructura de estilo neocolonial, con imponentes columnas blancas y balcones de hierro forjado ornamentados. El tipo de casa que ella solo veía en películas o en revistas que ella nunca compraba. Pero lo que la hizo quedarse paralizada no fue el lujo del lugar. Fueron los dos hombres de trajes negros parados en la puerta. Dispositivos de comunicación metidos en sus orejas, ojos recorriendo su coche con la alerta de hombres entrenados para detectar amenazas. Y cuando la puerta se abrió para que ella condujera adentro, ella vio 3 vehículos negros brillantes más estacionados en el